Bienvenidos al curso de cálculo integral. Esta es la primera clase. Este es el primer video de esta serie de cálculo integral. Y nuestro primer tema con el que vamos a iniciar es con el concepto de la diferencial. ¿Recuerdan cómo se definía la derivada? Bueno, de hecho, ¿recuerdan qué interpretación le damos a la derivada? ¿Qué es? ¿Qué significa? Vamos a recuperar todo eso de una manera muy rápida. Gráficamente. Si teníamos la gráfica de una función f de x y teníamos un x en particular, digamos este de aquí, este x. Pues obviamente este x tiene relacionada con la gráfica una y. Si yo quisiera calcular la recta tangente a esta gráfica de f en este punto, es decir, una recta que toque a la gráfica en ese puro punto, entonces, una forma de hacerlo. Y claro, recordando que la pendiente en tercer semestre en geometría analítica la definíamos como y2 menos y1 entre x2 menos x1, pues es obvio que necesitamos dos puntos, un x1 y un x2, un y1 y un y2. Entonces, habíamos procedido por una aproximación. Es decir, que dejábamos este puntito aquí, pero nos íbamos a uno cercano. Digamos este de aquí. Este otro puntito de aquí va a tener relacionada otra altura. Y este valorcito es esta misma x, pero con un brinquito. Y ese brinquito le llamamos delta x. Y obviamente esta y pues crecía con un brinquito relacionado con el delta y. Había una cierta relación obviamente del delta x con respecto al delta y. ¿Sí? Porque el delta y era en realidad la función y evaluada en x menos la función y evaluada en el brinquito, x más delta x. Eso es lo que habíamos definido como delta y. Entonces, recapitulando, entre más pequeño se hacía este brinquito de delta x, entre más pequeño se hacía, llegábamos al punto en el que tenía que ser un punto encima del otro. Y en ese momento íbamos a tener la derivada, pero pues no podían los dos puntitos, estos dos puntitos, ser el mismo, porque a la hora de dividirlo en la parte de abajo se iba a hacer 0 y sabemos que la división entre 0 no existe. Entonces, por eso usábamos el límite. ¿Ya se acordaron? Y entonces habíamos dicho que el límite, cuando delta x tiende a 0, es decir, cuando este delta x se hace muy chiquitito, del delta y entre el delta x, eso me daba la pendiente de la recta tangente a esta f de x igual a y eso lo definíamos como la derivada, ¿sí? Como el y'. Entonces, esta era nuestra definición de la derivada. Ahora bien, vimos que habían distintas notaciones de derivada. Esta, que nos recordaba un poquito a la notación de Newton, y esta otra notación, la de las D's, dy entre dx, que es la notación de Leibniz. Y sí, hicimos el semestre pasado, en el curso de cálculo diferencial, la aclaración de que esto no es, insisto, no es una fracción, no es una división, es un símbolo. ¿Cómo que es un símbolo? Sí, es el símbolo de la derivada con respecto a x de algo, y aquí va ese algo que es lo que se va a derivar, es digamos el
diferenciando lo que vas a derivar, ¿no? Y aquí va la funcioncita, en este caso y. Entonces todo esto es un símbolo, no es una fracción. Bien. Pero ¿y si hiciéramos que sí fuera? Vamos a esto. Este es el hecho de que la derivada es igual al límite de esto. Pero si no tenemos el límite, no va a ser la pendiente. Se va a acercar mucho a la pendiente. ¿Sí? Va a ser una aproximación. Entre más nos acerquemos, mejor va a ser la aproximación, pero nunca va a ser la pendiente. Entonces, si vemos esto como aproximación, ¿sí? Entonces mi derivada no va a ser, pero se va a parecer mucho al delta y entre el delta x. Y esto sí es una división. Esto es una división adentro del límite, pero cuando aplicamos el límite ya no es una división, es un símbolo, es una derivada. Pero sin el límite, esto sí es una división. Y si es una división, yo puedo tomar el delta x y pasarlo del otro lado multiplicando. Es decir, que me va a quedar mi delta x multiplica a y' y esto, bueno, no va a ser igual, va a ser aproximadamente a delta y. Y si le doy la vuelta, voy a tener que delta y es aproximadamente mi y' delta x. Ya casi llegamos. Es decir, que este incrementito, este brinquito, es casi lo mismo que calcular la derivada y multiplicarlo por este incrementito. Eso es lo que me está diciendo esta casi igualdad, esta relación que tenemos. Si a esto le aplicamos la derivada, entonces, si a esto le aplicamos el límite, entonces va a venir siendo que dy es y' por dx. Y esto es lo que conocemos como un diferencial, como la diferencial. ¿Sí? Esta es la diferencial de y, se calcula como la derivada multiplicado por el diferencial de x. La diferencial de y es la derivada de y por la diferencial de x. ¿Se dieron cuenta todo el rollo que tuvimos que hacer para no desdecirnos del hecho de que esto no es una fracción? Básicamente, me hubiera ahorrado mucho tiempo si yo agarro mi y' igual a dy entre dx, agarro el dx y lo paso multiplicando, llegaríamos a lo mismo. ¿Sí? Y es que no es, pero se comporta como si fuera. No es una fracción, pero si le damos si nos vamos por otro lado, si damos ese rodeo, resulta que se comporta, aunque no es, resulta que se comporta como si sí lo fuera. Entonces yo no puedo agarrar una derivada y romperla así. No puedo hacerlo directamente, pero vemos que hay una forma de llegar a este concepto de diferencial. Ahora, si lo notaron, el primer tema de cálculo integral, del programa de cálculo integral, es la diferencial. Y el semestre pasado estudiamos cálculo diferencial, pero no vimos la diferencial, vimos puras derivadas y límites y aplicaciones de la derivada. ¿Por qué? Bueno, porque la diferencial la vamos a usar dentro del cálculo integral. Y como ocurre muchas veces, de seguro se nos olvidó hasta inclusive derivar en estas vacaciones, por eso pusieron el concepto de la diferencial en el principio de cálculo integral para recordar cómo derivar. Entonces, vamos a hacer el cálculo de algunas diferenciales de funciones que nos van a permitir recordar las derivadas. Y, para que vean que no soy gacho, en la descripción del video les voy a dejar un link
para que descarguen, si es que lo perdieron, si es que no lo tienen, un formulario de derivadas. No es el formulario más completo, pero es un buen formulario que tiene las fórmulas más básicas de derivadas. Entonces, vamos a los ejemplos. Calculemos la diferencial de esto. Y igual a x cuadrada menos 9x más 6. Entonces, básicamente, la diferencial es calcular la derivada y multiplicarla por el diferencial de x. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, mi diferencial de y va a ser la derivada de todo esto. Derivada de x cuadrada, según la cuarta fórmula, es bajar el exponente 2, dejar la base x y el antiguo exponente restarle 1. Entonces me quedaría con la potencia 1. Ahí está, 2x. Menos 9x. Según la fórmula 3, cuando yo derivo algo multiplicado por solamente una x, lo que sobrevive es ese algo. Se pierde la x. Entonces me quedaría un menos 9. Y según la fórmula 1, la derivada de cualquier constante que esté sumando va a desaparecer. Va a ser un 0. Y toda esa derivada se va a multiplicar por delta x. De hecho, no tendremos que hacer la multiplicación. Solo vamos a dejarla indicada. Así como está. Claro que esto lo podemos simplificar. Mi diferencial va a ser 2x menos 9 del x. Ahí está. Nuestra primera diferencial del curso. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, y si es un poco más complicada, como un polinomio más grande, bueno, con las mismas fórmulas, las primeras 5 o 6 fórmulas, las primeras 5 fórmulas que están en el formulario, podemos resolver todas las derivadas y por lo tanto todas las diferenciales de funciones polinomiales. Y aquí, para que sea un poquito más emocionante, cambié la y y puse f de x. Bueno, no hay problema. Lo que voy a calcular, entonces, es mi dy va a ser igual, aquí estoy suponiendo que y es esto, es todo esto. La derivada, voy a calcular mi derivada de f, esto es lo que voy a hacer, calcular la derivada de f y multiplicarlo por dx. Y la derivada de f va a ser, dice la fórmula 5, que si yo tengo algo que sé derivar como la x cúbica, multiplicándose por una constante, la constante la vamos a guardar para que multiplique ese resultado. Y la derivada solamente de x cúbica es bajar el 3, dejar la x y el exponente que era 3, restarle 1. Me queda 2. Lo mismo va a pasar con esto, el menos 5. Voy a dejarlo afuera multiplicando a la derivada de x cuadrada, que va a venir siendo bajar el 2, dejar la x y el exponente 2 le resto 1, pues me queda x a la 1. Ya dijimos que sobrevivía el 3 y aquí dijimos que no sobrevivía nada. Es paréntesis, lo cerramos y le pegamos la de x. Vamos a multiplicar las cosas que sean necesarias. 6 por 3 sería 18x cuadrada. Menos 5 por 2 serían menos 10x. Más 3. Y se acabó. Le pegamos el dx aquí. Le ponemos dy. Y esta es la diferencial. Algo bien importante. Un error muy típico. No quiero que lo cometan. Porque en cualquier ejemplo, en cualquier ejercicio, en un examen, eso les bajaría puntos. Hay muchos que por flojera me escribirían 18x cuadrada menos 10x más 3 dx. Y esto está completamente mal. ¿Cuál es el error? El paréntesis. Aquí yo estoy diciendo que el dx solo me multiplica el 3. Y todo esto no está siendo multiplicado. Y no. Debe de estar así. Si no lo escribimos adecuadamente, lo estaremos haciendo mal. Entonces, tengan cuidado con esto.
llegados a este punto, y si ya recordaron perfectamente cómo se calculan las derivadas y por lo tanto ya saben calcular diferenciales, quizás se podrían ustedes preguntar, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué me sirven las diferenciales? Sí, ya lo dijo, profe, que se van a utilizar en el cálculo integral. Y de hecho todavía no hablamos de integrales, pero me están diciendo que se va a usar en cálculo integral. Pues sí. También tiene aplicaciones prácticas. Más que prácticas, aplicaciones en problemas de tipo real. Pero para no hacer demasiado largo este video, vamos a dejar el estudio de las aplicaciones del cálculo de la diferencial para el siguiente video. Entonces, nos vemos la siguiente clase.